a la protección de datos personales. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la protección de todos los datos que llegan a nuestras manos y que deben ser tratados por la empresa. Nuestro marco de actuación es la Ley 1581 del 2012. Toda esta información que ustedes van a ver a continuación, pues la van a encontrar allí a mayor detalle. También pudiéramos considerar que si la empresa está incursa en un sistema de gestión de seguridad de la información, pues también vamos a encontrar que en el anexo de ISO 27002, en donde se disponen los controles, pues también consideramos todo lo que es privacidad de la información como un control importante dentro de cualquier sistema de gestión. ¿Qué son los datos personales? Es cualquier información vinculada que se pueda asociar a una o varias personas naturales. Entonces, cuando ya tenemos cualquier información de una persona natural, estamos hablando de un dato personal. Y como tal debemos custodiarlo. Depende de cuál es el dato, pues asimismo van a ser los controles. Entre el dato sea más confidencial, más secreto, pues así los controles deben ser más robustos. Es el caso de los datos sensibles. En ese nivel que indico, los datos más confidenciales son los datos sensibles que están a mano derecha. Entonces, ¿por qué son más confidenciales? Porque afectan la intimidad del titular y su uso indebido pudiera generar algún tipo de discriminación. Entonces, ejemplo de datos sensibles pudiera ser su origen racial, su orientación política, su convicción religiosa. También pudiéramos encontrar información biométrica. En el caso de los datos privados, también digamos que tiene una naturaleza íntima y reservada y solo debería interesar al titular. Esta información solo debe ser recolectada bajo expresa autorización del titular, al igual que los datos sensibles, y solo debe ser recolectada en caso de ser necesario. Ejemplo de este dato privado puede ser el nivel de escolaridad. En el dato semi-privado se habla de que es un dato que no tiene naturaleza íntima ni reservada. No es información pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solamente al titular o propietario, sino que también puede interesar a un grupo de personas o a la sociedad en general. En este caso, también se requiere una autorización expresa del titular y ejemplo de esto es la información financiera, como puede ser un comportamiento de crédito. Los datos públicos los define la Constitución colombiana y son aquellos que no están dentro de los otros tres tipos que hemos comentado. Un ejemplo de dato público puede ser el registro civil. Entonces, para ahondar más en el tipo sensible, que es el que veíamos en el slide anterior, más a su derecha, en color azul, hablamos que esos datos sensibles se denominaban como tal porque podían afectar la intimidad del titular en caso de que se vieran expuestos.
y que cayeran en manos equivocadas. Entonces damos ejemplos de, de origen étnico, por ejemplo, pero también pudiera ser eh, preferencias sexuales, pudiera ser pertenencia a sindicatos, eh, pertenencia a ciertas organizaciones de derechos humanos. Entonces, todo esto se debe custodiar de la mejor forma posible. Y eh, por eso es que la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando se hace un registro de esta información, hay que notificarlo y por eso se selecciona de que se tienen datos sensibles. Cuando se selecciona de que se tiene datos sensibles en la empresa, de ser así, por supuesto, ellos van en la parte de controles a sugerirnos que tengamos unos controles de seguridad asociados a la protección de estos datos. Seguimos con los ejemplos de los datos biométricos que, repito, son de la tipología datos sensibles. En la biometría es la ciencia que estudia cómo una parte de nuestro cuerpo puede ser usada para podernos identificar de forma plena y única en un sistema eh, de información. Entonces aquí vemos diferentes aspectos de nuestro cuerpo que pudiera prestarse para esta tarea. Uno de los más usados es la huella dactilar, pero dentro de nuestra mano pudiera usarse toda la forma de la mano, todo el print de nuestra mano, pero también pudiéramos usar un comportamiento. Quiere decir, la biometría basada en comportamiento no es necesariamente las características físicas de ese elemento, sino algo que hagamos de forma única. Es el caso de la escritura. Entonces, por eso tenemos elementos también como la forma de caminar o el movimiento corporal. Allí podemos también apreciar diferentes aspectos que pueden ser tomados. Aquí es importante saber que cuando estamos haciendo filmaciones en la empresa debemos informarle a las personas que están siendo grabadas, ¿cierto? O cuando le vamos a tomar una foto, por ejemplo, en una recepción, tenemos que pedirle permiso a la persona para tomar la foto, porque esto se considera información sensible. Todas estas autorizaciones que las personas dan de la utilización de esa información para poder ser utilizadas, por ejemplo, en biometría, debe almacenarse. Entonces, cuando yo le pregunto a la persona, ¿me permite tomar una foto para poder eh, registrarlo aquí en el software del sistema de acceso? Y ella dice, sí, claro, lo permito. Eso, la evidencia va a ser el video el video con voz en donde se almacena que esa persona autorizó. En dado caso que no se tenga digamos, esa evidencia por video, entonces se solicitará a través de un formato escrito donde la persona autoriza y firma de que está de acuerdo en que se almacene esa información para la finalidad de eh, autenticación basada en biometría. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento es cualquier operación que se le da a los datos en la empresa. Entonces, si los decimos en orden, debería ser algo como que primero esa información, esos datos los recolecto de alguna forma a través de un formato, por ejemplo. Luego, ese formato yo le doy un uso. Cuando ya se le deja de dar un uso, entonces yo lo almaceno por X cantidad de tiempo. Luego pudiera pasar que
se le dé una circulación, quiere decir que yo lo puedo compartir con autorización a otra persona dentro de la empresa, puede ser una circulación interna, o pudiera ser a un tercero, a un tercero que puede ser una empresa que le dé digamos, un tratamiento ya dentro de esa empresa. Este último tiene que ser con autorización expresa de la persona. Y por último, se da una supresión o disposición final. Entonces, la idea es que se tenga claridad en este proceso dentro de la empresa. Quiere decir que yo sepa dónde se recolecta la información que contiene datos personales, quién usa esa información, qué personas dentro de la empresa usa, qué personas dentro de la empresa almacena, quién tiene, digamos, ese privilegio de circular esa información y a quién debe tener un alcance esa circulación y quién pudiera hacer la supresión. Cuando yo tengo claro cuáles son los actores en cada uno de esos pasos, pues así también se determinan los responsables. La autorización se considera que es el consentimiento que se da previo a recolectar los datos. Se da de forma expresa e informada por el titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Quiere decir que yo debo tener como empresa la evidencia que esa persona autorizó antes de que se le diera tratamiento a esa información. Yo le informé de que tengo una política de privacidad de datos y que se le va a dar un tratamiento especial a esos datos. Entonces yo debo guardar esa evidencia de cómo se hizo la autorización. ¿Quién es el responsable de los datos? Es esa persona natural o jurídica. En este caso, si somos nosotros la empresa, es jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros va a darle tratamiento a esos datos. Entonces, en este caso, nosotros como empresa que recolectamos esos datos, vamos a ser los responsables del tratamiento. ¿Y como cuáles? Y tenemos unas responsabilidades al ser responsables de ese tratamiento. Pudiéramos tener encargados. No siempre se da el escenario de encargados, que son también esas empresas o esas personas públicas o privadas que pueden realizar ese tratamiento de datos por cuenta o en encargo por el responsable del tratamiento. Aquí el ejemplo es que si yo soy el responsable y te contrato a ti, empresa XYZ, para que me hagas, por ejemplo, una labor de recolección de cartera, entonces, por supuesto, yo te debo pasar una base de datos, te debo pasar unos NID, te debo pasar una información de contacto, unos números de teléfono, unas cuantías que me deben. Entonces, allí ya esa tercera empresa se vuelve encargada del tratamiento. En la ley 1581 se tratan unos principios. Hay muchos principios, pero aquí, digamos, en el curso vamos a tocar el principio de confidencialidad, en donde esta característica de la información me habla de que solo las personas autorizadas deben tratar la información de esas personas o esa información personal. Y que esas personas que van a tratar esa información deben garantizar la reserva, deben garantizar de que solamente van a usar esa información para las tareas de la empresa, inclusive aun si ya no trabajan para la empresa, así culmine su relación laboral, se debe garantizar que esa información no
va a ser expuesta porque lógicamente sigue siendo información sensible de la persona. Entonces, aquí la ética es bien importante considerar que debes garantizar y no compartir esa información ni de forma verbal, ni de forma escrita, ni en papel, ni, de ninguna forma. Esa información solamente es de interés de la persona, del titular. ¿Qué otro principio? El principio de seguridad. La información que está sujeta al tratamiento se le debe garantizar unas medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas, eh, las que sean necesarias y dependiendo, lógicamente, de su clasificación. ¿Qué es lo que buscamos garantizar aquí? Que solamente las personas autorizadas tengan acceso a esa información, que solamente esas personas indicadas puedan alterar la información, puedan eliminar esa información, puedan ver esa información. Entonces la idea es tener claridad de quiénes sí pueden y quiénes no. Y cuando ya tengamos claro quiénes pueden y quiénes no, a través de un control, poder, digamos que, ayudar para minimizar que se intente de forma no autorizada acceder a esa información y posteriormente al acceso pues se puede, pues lo pudiera eliminar o lo pudiera modificar y eso es lo que se quiere evitar. Entonces no hay un solo control en realidad que haga esto, sino que tenemos que hacer mano de ciertos controles técnicos, humanos y administrativos, de un conjunto de estos. Ahora, ¿cuál es, digamos que, el objeto de lo que estamos desarrollando en este curso? Pues la idea es que las personas a las cuales se les ha recolectado información tengan el derecho de conocer, actualizar y rectificar su información y que nosotros tenemos en nuestras bases de datos. Entonces, la idea es que si llega una persona solicitando qué información tienen de ella, pues tenemos que hacer una etapa de validar si esa es la persona, por supuesto, y si ella es la propietaria, ya el titular, hemos evidenciado que así es, pues por supuesto, ella tiene la potestad de saber qué información tenemos de ella. Y si no está de acuerdo porque un ítem está desactualizado, por ejemplo, su número de teléfono, ella también tiene el derecho a actualizar o de rectificar esa información. La ley, ¿cuál es el ámbito de esa ley? Entonces aquí entraría cualquier base de datos que mantengan información de datos personales y que sean, digamos, tratadas por empresas de naturaleza pública o privada. Entonces, en nuestro caso somos empresa privada, entonces somos susceptibles y tenemos que cumplir con la ley, ya que aparte del ámbito, pues cumplimos con el número de activos para poder y tener por obligación que cumplir con la ley. En cualquier caso, a excepción de la información pública, tenemos que tener la autorización del titular. Entonces, como hemos evidenciado en la parte anterior del curso, les comentaba que esa autorización debe ser previa e informada. Cuando decimos informada es que es algo que no puede ser como a escondidas del titular, como que fírmame aquí, pero no te muestro qué es lo que me estás firmando, como que la letra menuda
o fírmame y después te digo qué es lo que qué es lo que está autorizando. No, debe ser algo totalmente transparente para el titular, qué es lo que está autorizando. Entonces, la autorización es nuestra evidencia de que el titular autorizó el tratamiento de sus datos para digamos, un objeto dado. Nosotros como responsables del tratamiento debemos informarle de forma clara y expresa cuál va a ser el tratamiento al que va a ser sometido los datos. Ya dimos ejemplos de tratamiento, dijimos que pudiéramos recolectar, pudiéramos usar, pudiéramos almacenar, pudiéramos eliminar. En el numeral B debemos también considerar que debemos evitar recolectar datos sensibles de niños, niñas y adolescentes a menos que sea necesario. Y en caso de que sea necesario, también informar cuál va a ser el tratamiento especial que le vamos a dar a esos datos. También debemos informarle dónde pueden encontrar dispuestos esos derechos que le asisten como titular. Generalmente hay un apartado en las políticas de privacidad de la información para esos derechos. Allí mismo en la política pudieran encontrar cuál es la identificación, dirección física, la dirección electrónica y el teléfono del responsable del tratamiento en caso de que ellos quieran ejercer sus derechos. ¿A quiénes les podemos suministrar la información? Entonces, se debe reunir unas condiciones para poder hacer esta tarea. En el caso de los titulares o sus representantes legales, pues tienen el derecho de poder acceder a esa información previa validación. Las entidades públicas que por orden judicial no lo soliciten también lo pueden hacer, o terceros autorizados por el titular o por la ley. Esos son los tres casos de a quienes le podemos entregar información. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se vería una falsificación de email. Entonces aquí vemos que nos puede llegar a nuestra bandeja de entrada un email en donde se muestra que puede ser un dominio de una empresa conocida, puede ser uno muy parecido, con cualquier nombre de buzón, en donde se nos ofertan, digamos, que ciertos productos o servicios de esa empresa. Generalmente no va a decir tu nombre, sino que dice algo como estimado cliente, en donde si es una empresa que tiene una relación comercial contigo, generalmente los verdaderos van a decir el nombre del cliente. Otro indicio va a ser que va a tener un enlace. No tiene la información completa allí en el cuerpo del mensaje, va a tener un enlace. No vas a hacer clic, sino que vas a pasar el puntero allí por encima del enlace y vamos a ver que se me va a ir a otro dominio diferente. Mira, aquí hay dos dominios diferentes, LAMPA, LAN. Y aquí no hay un dominio, sino una dirección IP. Y que después termina en un .exe. Pudiera terminar en, eh, en un... en una HTML, por ejemplo, en una redirección de página, pero ya con el solo hecho de que no me muestra claramente cuál es el dominio original, ya es dudoso. Pero aún más si tiene un .exe, porque fíjense que la extensión debería ser un .pdf y me está mostrando un .exe. ¿A qué voy? Puede que vengan información a través de email solicitando información personal a nombre del titular. Tú tienes que ser muy cuidadoso en determinar si es o no es,
Entonces tienes que, por ejemplo, llamarlo telefónicamente, evidenciar que efectivamente es la persona o es la empresa eh, X la que está solicitando esa información antes de darla y responder sin pensar de pronto, sin detenerte a pensar si eso no es ese titular. En el documento de políticas de tratamiento de datos personales vamos a encontrar, digamos que unos numerales mínimos que son de obligatorio cumplimiento y otros que la empresa ha decidido tener en consideración en la importancia del tratamiento de los datos personales. Entonces encontramos como primero la razón social, el domicilio, la dirección electrónica y el teléfono de la empresa. Tenemos cuál van a ser los posibles tratamientos y finalidad de los datos dependiendo de la base de datos que tenga la empresa registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuáles son los derechos que le asisten al titular? ¿Quién es el responsable de la atención de las consultas y peticiones o reclamos en caso de que el titular quiera hacer valer sus derechos? Si ese responsable tiene un buzón de correo, entonces allí lo encontrarán en la política. El procedimiento para que el titular pueda ejercer sus derechos, entonces cuál sería el paso a paso que ese titular debería hacer para poder, por ejemplo, hacer la consulta de cuál es la información que tiene la empresa de él y la fecha de entrada en vigencia de la política. ¿Cuáles son los derechos de los titulares? El derecho de conocer la información, de actualizarla, de rectificarla, de suprimirla, porque él puede determinar que la empresa ya no tenga esa información, de revocar cualquier autorización que nos haya dado y de solicitar información. Solicitar información, por ejemplo, de cuál es la política, cuál es el tratamiento que se le está dando a mi información. ¿Cuál es el procedimiento que ha determinado la empresa para las peticiones, consultas y reclamos? Primero, el usuario va a enviar un email al responsable del tratamiento que está en la política. Este remite ese email con esa solicitud al área responsable de la base de datos. Si el usuario que solicita es un proveedor, entonces va a haber un responsable de esa base de datos proveedores, por lo cual se remite a esa área. Esta área valida la identidad del usuario y le da respuesta a su requerimiento en menos de 3 días hábiles. Ahora, en caso de que haya una incidencia con cierta información, con el tratamiento de cierta información, el usuario debe enviar un email. Ese usuario pudiera ser también un usuario interno, un empleado, pudiera enviar un email al responsable de la privacidad de datos personales dentro de la empresa. Se debe crear un registro de la incidencia que se reporta, se remite al responsable de la base de datos indicada en el registro, se aplica el procedimiento para subsanar el incidente que se ha presentado, se debe cerrar el incidente en el mismo registro de creación, se cierra el incidente, quiere decir se arma una bitácora con fecha de registro y aquí se cierra el incidente con una fecha, hora, se reporta al usuario que notificó de que ha sido subsanado ese incidente y se toman, digamos, para poder cerrar el incidente se tuvieron que haber tomado unas medidas, unos controles de seguridad. Se
deja evidencia de cuál fue el control que se tomó en ese incidente y esto con el fin de que se describa, se puedan tomar un aprendizaje de esos incidentes. Bueno sería que cada, por ejemplo, 3 meses se pudiera hacer una reunión para poder con los líderes de departamento exponer esos casos, digamos en términos generales, mira, se pasó este incidente, se tomaron estos correctivos, asegúrense que su personal bajo su mando eh, pueda reforzar las medidas de seguridad para que no vuelva a pasar el incidente. ¿Listo? Ese incidente, en caso de que la base de datos esté reportada ante la SIC, se debe registrar también ese incidente ante la SIC dentro de los 15 días hábiles posterior a la creación del registro o cuando pasó el suceso, cuando pasó el incidente. Se cuentan hasta 15 días hábiles tenemos para reportar ese incidente ante la SIC. Bueno, entonces esta actividad consiste en hacer un análisis de cierta información. Vamos a leer aquí y vamos a suponer que tenemos un titular que es María. María sufre una crisis de diabetes con cierta frecuencia. El mes pasado, cuando se encontraba realizando unas diligencias, sufrió una crisis y se tuvo que acercar a un centro médico cercano. Luego, al momento de su registro en el centro médico, se creó una historia clínica con sus datos de contacto, EPS y la enfermedad por la cual ingresó. Una vez controlada su crisis, le dieron de alta el mismo día y una semana después a su celular la llamó una empresa que se dedica a distribuir equipos médicos para la medición de glicemia. Al indagar sobre la forma en que consiguieron esos datos y cómo sabían que ella sufría de diabetes, se le indicó que en el centro médico le habían suministrado esos datos. Entonces, el estado de salud de María puede ser considerado como, aquí la información claramente es un dato sensible. Ahora, ¿cuál de estas pudieran ser una afirmación correcta? ¿Será que María puede solicitar la exclusión de su información de la base de datos de la empresa distribuidora, pues no dio autorización? Esto es verdadero. María puede solicitar la exclusión de su información de la base de datos de la empresa distribuidora, pues los datos como el estado de la salud no pueden registrarse. No es que no se puedan registrar, porque ya están registrados, pero digamos que la exclusión simplemente se debe dar porque ella no dio la autorización para que esté en esa base de datos. María no puede solicitar la exclusión de su información, pues el archivo de datos fue enviado por esto es falso, y María no puede solicitar la exclusión de la base de datos de la empresa, pues nunca ha existido algún tipo de relación. Eso es falso. Entonces, digamos que si es por escoger la afirmación más acertada, sería la primera. Si María quiere solicitar la exclusión de su información personal, lo primero que debe hacer es entablar una demanda ante la SIC. No, ese no es el procedimiento. Realizar un reclamo a la empresa distribuidora, sí, digamos, el primer paso sería la empresa que tiene esa información y a la cual ella quiere excluirla, pues es el primer contacto, la empresa distribuidora de esos equipos médicos. No es que no pueda hacer nada, ni se tiene que quejar con sus amigos, tiene que ir directamente a la empresa distribuidora. ¿Cuál de los siguientes, en este caso, cuál de los siguientes involucrados está infringiendo el derecho de protección de datos personales? María no. La empresa el centro médico sí, porque hizo una divulgación no autorizada de esa información. La empresa distribuidora también lo está haciendo porque no tiene la autorización de recolección de esa información. Entonces aquí
la respuesta correcta sería la última. El centro médico es la distribuidora. Muchas gracias.